profesionales, en el buen sentido de la palabra, no personalizando esos casos. Semana pasada nos quedamos con la fase de la recepción de los medios de prueba. Específicamente, indicamos de que no había un orden establecido de una forma muy directa en la ley, sino que regularmente se recibe la prueba de conformidad con lo que el código establece, de una forma, si no taxativa, por lo menos sí nos da esa pauta de cómo ir recibiendo la prueba. Vamos a hablar entonces de la prueba de confesión judicial. La prueba de confesión judicial es un medio de prueba que pretende que la parte contra la que estamos presentando la acción o la parte contra la que se presentó la contrademanda responda ante el juez determinadas preguntas relacionadas con los hechos de la demanda o de la convención o contestación de la demanda. ¿Qué es lo que pretende? Se llama confesión porque es una respuesta a una serie de preguntas y es judicial porque es ante el juez que se realiza esa diligencia. Yo me confieso ante el juez, es decir, respondo ese interrogatorio ante el juez y eso es en sí esa prueba de confesión judicial. Solo la va a prestar quién, actor y demandado o contrademandado o reconvenido. No la va a prestar un testigo. Un testigo presta o brinda declaración testimonial con base también en un interrogatorio, pero el medio de prueba se llama distinto. Allí la prueba es la recepción de declaración testimonial. Acá no. Aquí la confesión judicial. Si yo soy actor y pretendo que mi demandada o demandado brinde ante el juez respuestas a una serie de preguntas, voy a pedir que se diligencie la prueba de confesión judicial. Y lo mismo me puede pasar, ya sea en la contestación de la demanda o la reconvención, el demandado puede pedir que yo brinde ante el juez esa serie de respuestas a las interrogantes que va a formular para establecer si mi dicho es cierto. Esta confesión judicial va contenida en un documento que se denomina pliego de posiciones, que no es nada más que un listado de preguntas que se dirigen en sentido afirmativo, nunca pueden ir en sentido negativo, y deben de ser relacionadas a los puntos de la demanda. Entonces, regularmente una pregunta se inicia con que diga el demandado si es cierto que dejó de cancelar el pago de la prestación de bonificación anual al señor fulano de tal durante el periodo comprendido tal fecha, tal fecha. Por ponerles un modelo de pregunta. Cuando ese pliego de posiciones se dobla y se mete en un sobre y se sella, ese sobre pasa a denominarse plica, es decir, un sobre sellado cuyo contenido es el pliego de posiciones. Entonces, ¿cómo identificamos el sobre? Explica que contiene el pliego de posiciones que será dirigido al señor fulano tal dentro del juicio ordinario laboral número tal. O sea, tenemos que identificar qué contiene ese sobre, esa plica, y a quién le vamos a dirigir ese interrogatorio y dentro de qué proceso lo vamos a hacer. Eso para evitar que se extravíe y tengamos el inconveniente de que no se pueda diligenciar ese medio de prueba. Ese pliego de posiciones, me dijimos, es una serie de preguntas, es un listado, y pretende que se acepte de manera expresa entonces algunas o varias de las reclamaciones que ha formulado el demandante o el demandado, si fuera el caso, por lo que en ese caso se puede solicitar que se proceda en cuanto a lo confesado por la vía ejecutiva y las demás reclamaciones continuarán en el juicio. Es decir, si dentro de la confesión judicial yo formulé esa pregunta de que es cierto que él no me ha pagado el aguinaldo o la bonificación anual y dice sí, sí es cierto, no lo he pagado, esto lo podemos trasladar inmediatamente a la fase ejecutiva y el proceso continuar con las demás reclamaciones. Pueden ser que sean negativas las respuestas, pero ahí es donde precisamente estriba la confesión judicial.
La otra semana, a partir de la otra semana, que es sábado 5, empiezan ya sus exámenes finales. Desconozco yo si la universidad se los va a hacer todos el día 5, si se los va a hacer el 6, o va a ser el 12 o el 13 de noviembre. Clases está en la última con mi persona de esta forma, virtual, ¿sí? Y más adelante coincidimos en una maestría, un doctorado, ya sea yo dando clases, ustedes dándome clases a mí, pues será un gusto. Pero clases de este curso, hoy es la última. El que se conectó, bueno, el que no se conectó, lo lamento. Vamos a ver cuántos hay conectados el día de hoy. Hay 120. Los que regularmente se... Entonces, esta es la última clase que vamos a recibir respecto de derecho laboral. Si en las otras van atrasados, si las otras terminan la siguiente semana, no desconozco. La mía sí, por lo menos, esta es la última clase. Dentro de la confesión judicial puede ocurrir que en determinados casos se haga constar la presencia de alguna persona, quien deberá ser identificada plenamente, pero esta persona no necesariamente comparece en calidad de testigo, ¿sí? Sino que puede ser, como por ejemplo, un gestor de negocios, que llegue en nombre del demandado. Pero en este caso, esta persona no puede brindar la confesión judicial porque no es él el que está llamado a contestar, a responder ese interrogatorio. El gestor de negocios, en todo caso, si llega a la audiencia, va a llegar con el carácter de ir a ofrecer un arreglo, ir a negociar o a pagar lo que se está reclamando, accediendo en ese momento al cálculo que realice el juzgado y proceder al pago. Es decir, no vamos a diligenciar toda la prueba, sino que simplemente en la audiencia que llega la parte demandada o el representante de la parte demandada e indica que actúa como gestor de negocios, las fases que hemos visto de la audiencia del juicio ordinario laboral no se van a llevar a cabo, mucho menos la prueba de confesión judicial. El gestor de negocios llega con esa mentalidad de negociar, ¿sí? De incluso aceptar el cálculo que en ese momento realice el juzgado y emitir un cheque o entregar el cheque en forma completa y concreta en cuanto al pago de las prestaciones reclamadas. Aquí ya no diligenciamos esas fases del juicio, sino que entramos de una vez a asumir como quien dice una postura de allanamiento, porque el demandado, si bien es cierto, no llegó, está mandando a alguien para que en representación de acepte lo que el juzgado diga y proceda a cancelar las prestaciones. En el caso de la prueba de los testigos y peritos, estos de igual manera deben de ser plenamente identificados con todas sus generales de ley, es decir, nombre, edad, profesión, oficio, número de documento de identificación y todo lo que implique una general de ley. Pero en el caso de los testigos, deben de indicar la relación que le une o que le unía con los sujetos procesales, es decir, si es trabajador, si era trabajador, si es vecino, si es amigo, si es, era supervisor, si era jefe inmediato del demandado, el demandante, perdón, o qué relación tiene con cada una de las partes. Si no es amigo, si no es enemigo, si no tiene relación de dependencia. ¿Por qué? Porque en algunos casos no va a ser un testigo idóneo alguien que tenga relación de dependencia con la parte demandada y que en algún momento pueda, por esa misma relación de dependencia, faltar a la verdad y no brindar su declaración testimonial de los hechos que realmente le constan con relación a las causales de despido o a la falta de pago o al hecho para el cual el testigo haya sido ofrecido declarar en esa audiencia de juicio ordinario laboral. Pues eso es que se establece básicamente para evitar que exista ese compromiso o esa situación en que el testigo pueda tener una relación de dependencia y eso afecta el proceso porque no estamos estableciendo la verdad de los hechos que están en controversia en esa demanda.
Como les dije entonces, el Código de Trabajo no regula la forma en que se recibirán o diligenciarán de manera expresa los medios de prueba propuestos. Así que por aplicación supletoria de normas, el juez toma el Código Procesal Civil y Mercantil, lo revisa en cuanto a qué formalidades debe de cumplir con cada uno de sus medios de prueba. No obstante, el derecho laboral ser antiformalista, pero por ausencia de disposición de dicha norma, debe ser el Código Procesal Civil y Mercantil el que supla esa situación. El código sí nos indica el orden, el procesal civil y mercantil sí nos indica el orden en que se van a recibir esos medios de prueba. Eso es lo que le va a dar esa solemnidad al juicio ordinario laboral. Recuerden ustedes que es una de las características que tiene, ser solemne. Y ustedes se preguntarán, lo vimos en su momento, ¿en qué radica la solemnidad de un juicio ordinario laboral? Pues precisamente radica en que debemos de respetar la aplicación de las otras normas para que el acto sea válido. Vamos a ver si recordamos o encontramos la cuestión de la prueba en esa fase del proceso. Capítulo séptimo, pruebas, artículo 344. Si no hubiera venimiento entre las partes, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas. Toda prueba que no hubiera sido propuesta concretamente en la demanda o que no se aduzca igualmente en la contestación, en la reconvención, así como la impertinente o contra derecho, será rechazada de plano. Ustedes ven, no existe un orden que el juez establezca que vamos a recibir primero. ¿Sí? No nos da. El 346 que nos regula. Todas las pruebas deberán recibirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia. Para el efecto, las partes están obligadas a concurrir con sus pruebas respectivas. Tampoco nos dice cuál es el orden. Y si continuamos con la lectura, el segundo párrafo dice, si en esta audiencia no fuera factible recibir todas las pruebas por imposibilidad del tribunal o por la naturaleza de las mismas, se señalará una audiencia que debe practicarse entre un término no mayor de 15 días a partir de la primera comparecencia, bajo la estricta responsabilidad del tribunal o del titular del tribunal. Si hay una tercera, una extraordinaria, se puede señalar, pero tampoco nos indica cuál es el orden. Sin embargo, 347 sí nos establece. Las partes pueden ofrecer hasta 4 testigos sobre cada uno de los hechos que pretendan establecer. ¿Será que ese es el orden? Empezamos con los testigos. La tacha de testigos en el 351. Pues efectivamente sí. Como les dije, no nos da un orden específico. Pues si vamos nosotros y llevamos la lectura de esos artículos, vamos a ver que hasta el 351 todavía se regula lo relacionado a la prueba de testigos. En el 352 ya hablamos de un dictamen de expertos. Recuerdan ustedes que dentro de los medios de prueba, dentro de la prueba que podemos ofrecer, están los testigos, dictamen de expertos, la confesión, la prueba de documentos, o los documentos en general, ¿sí? Que pedimos que sean incorporados como elementos de prueba. Después del dictamen de expertos tenemos la confesión judicial en el 354, la exhibición de documentos en el 353. Es decir, vamos a ir recibiendo los medios de prueba de conformidad con lo que nos establece este apartado. A menos que el Código Procesal Civil y Mercantil nos establezca un orden distinto. ¿Qué norma aplicamos? Tenemos el Código de Trabajo, testigos como punto 1, prueba de expertos como punto 2, exhibición de documentos como punto 3, confesión judicial como punto 4. En el punto 5, ¿tenemos algún otro medio de prueba? Ya no. Sin embargo, los jueces, de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil, por lo regular, reciben
la prueba de confesión judicial, los testigos, los documentos y después los dictámenes periciales. A menos de que la pericia necesite un tiempo prudencial para poderla hacer, podría en algún momento considerarse cambiar ese orden. Si bien es cierto, existen en las normas ya citadas un pronunciamiento en cuanto a cómo se van a ir diligenciando o, en teoría, un orden en el que se va a recibir la prueba, por la misma antiformalidad que reviste el proceso laboral, puede cambiarse un poco ese orden para que lograr el objetivo de recibir o diligenciar una prueba o hacer una pericia para después poder incorporar dentro de la audiencia de prueba. Es decir, el juez puede disponer entonces que se tomen primero las muestras, que se realice la pericia, para que el perito tenga el tiempo suficiente de emitir su dictamen dentro de las 2 audiencias que señala el código como audiencias para recibir o recepcionar la prueba. Si bien es cierto, hay una tercera que puede ser extraordinaria, debe de justificarse por qué se está señalando una tercera audiencia. Pero de lo contrario, solo están 2 audiencias y es aquí donde debemos de agotar o de procurar agotar la recepción de la prueba ofrecida. Agotada entonces la recepción de los medios de prueba en esas 2 o 3 audiencias, el juez tiene la facultad para practicar de oficio o a petición de parte por una sola vez y antes o previo de dictar sentencia, una diligencia que se denomina auto para mejor proveer. De acuerdo con la doctrina, podemos definir un auto como una resolución judicial especial intermedia, pues se emite entre la etapa providencial o de diligenciamiento de un proceso y la sentencia que ponga fin a ese proceso o la sentencia que se emita en ese proceso. Eso es la definición de acuerdo a la doctrina. Una resolución judicial especial intermedia entre la etapa providencial o la etapa de, de prueba, de diligenciamiento del proceso y la etapa de la sentencia. Y ya recibí toda la prueba, pero hay algo que me da duda. Hay algo que no me deja resolver bien, hay algo que necesito yo ampliar para poder resolver de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a emitir un auto para mejor proveer, para poder recabar, no medios de prueba a favor de ninguna de las partes, sino para poder recabar aquellos elementos que me permitan llegar a una convicción con certeza en cuanto a la forma en que voy a resolver ese proceso. Por eso me indica, es una diligencia especial intermedia. Ya recibí toda la prueba, pero tengo duda. Necesito de repente hacer un reconocimiento judicial. Ninguna de las partes me lo ha pedido, pero yo necesito hacerlo para convencerme o para tener una mejor idea antes de dictar sentencia de lo que voy a resolver. Entonces dicto un auto para mejor proveer y establezco dentro de ese auto que voy a diligenciar un reconocimiento judicial y que para el efecto me voy a trasladar a tal lado a verificar ciertos puntos. Eso lo hago entonces como juez en un auto para mejor proveer. Esto ocurre una sola vez dentro de cada uno de los procesos y solamente ocurre para despejar una duda en el juzgador. Si bien es cierto, se puede pedir, porque también puede motivarse por parte de alguna de las partes, que el juez dicte un auto para mejor proveer, el juez, si ya no tiene duda, si considera que esa petición de un auto para mejor proveer no le va a aportar nuevos elementos para formar su juicio de valor y plasmarlo en una sentencia, simplemente no va a acceder a realizar ese auto para mejor proveer. Esta es una facultad discrecional del juez,
que la va a hacer o a petición de parte o de oficio, pero no ocurre en todos los casos, porque no en todos los casos el juez necesita aclarar las dudas que pueda tener. Puede ser con el diligenciamiento de un medio de prueba específico, con la declaración de un testigo o con ese dictamen de expertos, el juez se forme al juicio de valor y le permita con eso plasmar en una sentencia a quien de las partes o de los sujetos procesales le asiste el derecho que se está reclamando. Actor o demandado. Vale la pena entonces que recordemos los tipos de resoluciones que de acuerdo con la ley de organismo judicial existen en el país. Estos son decretos, autos y sentencias. Y lo dispuesto en la ley de organismo judicial para cada uno de ese tipo de resoluciones. Entonces, sugerencia de la lectura de los artículos 141, 142 y 143 de la ley de organismo judicial que establece cuáles son las resoluciones que pueden emitir los jueces, decretos, en qué casos proceden decretos, autos, en qué casos procede autos, y sentencias, en qué casos procede dictar sentencias y los plazos para dictar cada una de esas resoluciones. Solo que la ley específica no contemple un plazo para dictar un auto o una sentencia, se aplica el plazo que esté en la ley del organismo judicial. No recuerdo mal, las sentencias según la ley del organismo judicial se pueden dictar hasta un plazo de 15 días. Sin embargo, en el Código de Trabajo, por ejemplo, cuando no hay una contestación de demanda, cuando hay una rebeldía, se dicta entre las 48 horas, si no estoy mal, y cuando hay una contestación finalizada la recepción de prueba o del auto para mejor proveer, se tiene un plazo de 5 o 10 días para que el juez dicte sentencia. La log nos da hasta 15 días, si no recordamos mal. Alguien que tenga la log lo puede verificar. Pero recuerden ustedes aquel principio de que la ley especial prevalece sobre la ley general. Si la ley especial me da un plazo, ese es el plazo que rige. Aunque la ley general tenga uno más amplio o más corto, rige el de la ley especial. Solo en ausencia de un plazo en la ley especial, para efectos de las resoluciones, como lo estamos viendo ahorita, nos sujetamos a lo que establece entonces la ley del organismo judicial. Como dijimos entonces, un auto para mejor proveer es una resolución en la cual, sin perjuicio del derecho de los litigantes, dicta un juez para determinar hasta la resolución definitiva, es decir, la sentencia, lo que procede a ejecutar. Es decir, qué va a hacer él, qué va a recabar, qué va a pedir, qué va a ir a verificar para poder plasmar de la manera más certera, lógica y justa posible ese juicio de valor que se formuló y que le va a permitir resolver esa controversia. Dicho en otras palabras, es una resolución que faculta al juez, en realizar actos por disposición propia o por petición de las partes, que regularmente pueden consistir en traer a su conocimiento algún tipo de prueba, documentos, reconocimientos o actuaciones incluso de otro proceso, teniendo como finalidad ilustrarse de mejor manera previo a dictar o emitir la resolución final conocida como sentencia. A eso se refiere el auto para mejor proveer. De conformidad con la legislación ordinaria laboral, la práctica de esta diligencia tiene por objeto aclarar situaciones dudosas y, en ningún caso, servirá para aportar prueba para alguna o ambas partes. Es decir, esto que el juez realice, esto que el juez recabe, va a servir para despejar las dudas del juez, no para favorecer y aportarle prueba a la parte demandada o a la parte actora. No, no es el sentir de ese auto. Es para que el juez despeje sus dudas. Algunos colegas litigantes profesionales del derecho creen que esta es una audiencia más para diligenciar prueba, pero debemos de recordar que es a criterio del juez que se hace, ya sea por disposición de él o a petición de las partes. Pero el juez es el que decide si la hace o no la hace.
No es una audiencia como tal, no ocurre en todos los procesos y no es una audiencia para aportar pruebas. Después sí nos puede pedir documentos, nos puede pedir que hagamos un reconocimiento judicial, que acudamos a ese reconocimiento judicial. Ahí formular interrogatorio, pero es para despejar o formar ese criterio del juez y resolver en una resolución final, una sentencia por lo regular, si es un juicio ordinario laboral, la duda que la haya podido tener respecto a los hechos controvertidos. El hecho de que también las partes la puedan solicitar no obliga al juzgador a tener que realizarla, aunado al hecho de que por prohibición expresa de ley, esta diligencia no puede usarse para aportar pruebas al proceso. Creo que todavía nos vemos algo claritos, es que el lugar donde estoy como que no ayuda mucho, jóvenes, pero pues aunque nos veamos algo negritos, haremos la lucha por completar el tema de la última clase o clase final de su curso de preparación para examen técnico profesional, área pública, derecho laboral. Para quienes han mandado sus correitos o sus mensajes, en cuanto a mi estado de salud, muchas gracias. Esperemos que sí. Sin embargo, estoy en un lugar bastante boscoso. Tengo que exponerme al terminar la clase al ambiente, a la intemperie. Entonces, esperemos que pues esto no nos vaya a afectar más. Algunos tratadistas ya estudiosos de la doctrina laboral consideran que existe una última y quinta etapa dentro del proceso ordinario laboral, la cual consiste en la sentencia que debe de dictarse o bien el auto final del proceso. Esta etapa, que ocurre a través de una resolución, le permite al juez emitir ese pronunciamiento habiendo realizado un juicio de valor de los asuntos que le fueron sometidos a su conocimiento. ¿A través de qué? De la apreciación de la prueba de conformidad con los sistemas de valoración respectivos. Es decir, de acuerdo con lo que piensan estos tratadistas, esta es la última y quinta fase del proceso de un ordinario laboral. ¿Será que es fase dentro de la audiencia del juicio? ¿O será que es consecuencia de haber diligenciado esas fases? Porque recordemos que fases son de recepción, vamos a ver la fase de modificación, ampliación o rectificación de la demanda. La siguiente fase o la fase 2 de la contestación de la demanda o la reconvención. La fase 3 de la conciliación y la fase 4 de la recepción de los medios de prueba o de la prueba que fue ofrecida por las partes. El código no nos establece una quinta fase que sería la fase de la sentencia. Esta sentencia es el resultado de la forma en que la misma ley le impone al juez esa obligación de resolver un asunto, habiendo diligenciado todo, habiendo resuelto todo, habiendo aclarado sus dudas, para poder decir si mi juicio de valor está ajustado o considero que es lo más ajustado y lo emito de esta forma. Para ello entonces, si fuera así, pasaríamos a la fase de la sentencia, la última y quinta etapa de un proceso, la cual corresponde con exclusividad a la función judicial y que ocurre luego de haber diligenciado la recepción de los medios de prueba. Si compartimos esa opinión de que es una fase, pues será la última fase, pero entonces tampoco va a ser la última, porque la primera fase sería haber presentado un memorial de demanda y que éste fue admitido. La segunda fase fue la señalización de la primera audiencia de juicio oral. Entonces, si nos vamos por etapas de un proceso ordinario laboral, tenemos la fase de la presentación de la demanda, la fase de la admisibilidad de la demanda, la fase del juicio y la fase de la sentencia. Sería la cuarta fase. De otras que todavía faltan dentro de lo que es el proceso ordinario laboral. Ahora, si nos vamos al juicio en sí, el juicio solo tiene 4 etapas o 4 fases.
modificación, ampliación o ratificación de la demanda, contestación de la demanda o reconvención, diligenciamiento de la prueba. Perdón, la tercera que sería conciliación y la cuarta y última que sería diligenciamiento de prueba. Entonces no debemos de confundir las cuestiones propias de la etapa del juicio, que son la modificación, contestación, la conciliación o la recepción de la prueba, con las etapas de un proceso ordinario que inicia desde la presentación de la demanda hasta posiblemente el pago o la adjudicación de un bien que haya sido rematado. Son etapas totalmente distintas, son cuestiones totalmente distintas. Yo no comparto la postura de estos tratadistas que consideran que la sentencia es parte del juicio porque el proceso va a continuar. Aún así fuera una sentencia absolutoria, si el actor apela, el proceso sigue y va a ser revisado. Y si la sala revoca esa resolución, el juez tendrá que emitir la sentencia donde condena y emite su juicio de valor en forma distinta. Entonces, no podemos considerar lo que esos tratadistas opinan en cuanto a que la sentencia es una última etapa. ¿Es parte del proceso? Sí. ¿Es consecuencia de haber diligenciado las 4 fases? Sí. ¿Termina el proceso ahí? No. Ya. Como primera instancia, posiblemente sí. Pero después pasamos a la segunda instancia, después tenemos la fase de ejecución. Entonces tenemos otras etapas que vienen. Tenemos la etapa recursiva. Podemos hacer uso de recursos o de remedios. Entonces, por favor, no confundir esa situación que algunos tratadistas consideran. En el libro de Chicas Hernández se menciona esa postura, pero no es la más adecuada. Para el caso de los juicios ordinarios, hablamos entonces de la sentencia. Esa sentencia puede ser de 2 formas, la cual puede ser por confesión ficta, es decir, nunca hubo un contradictorio, no hubo una contestación de demanda, no hubo una reconvención, no hubo pronunciamiento alguno por parte del demandado, entonces no hay contradictorio. ¿Alguien llegó a decir cosa contraria a lo que expusimos en la demanda? No. Entonces, en doctrina, esa sentencia se le conoce como sentencia ficta o confesión ficta. ¿Por qué? Porque el que calla, como dice el dicho, otorga. ¿Sí? No se pronunció, acepta lo que dice la demanda, entonces no hay para dónde más. O bien tenemos el otro tipo de sentencia, que es una sentencia contenciosa. Esa sentencia tiene que resolver las pretensiones tanto del actor como de la parte demandada. El actor alega tal derecho, la parte demandada dice que no le asiste, la sentencia, por esa contradicción que se dio dentro del proceso, tiene que disponer a quiénes las partes o de qué forma le asiste el derecho a ambas partes. Si al actor, pero no en todo lo que dice, o si al demandado, pero no en todo lo que argumenta. Una sentencia contradictoria es donde hubo contestación, donde hubo contienda, donde hubo pleito, donde hubo litis. Una sentencia ficta o confesión ficta es una donde el actor, el demandado, perdón, nunca se pronunció. Mi apreciación personal es que finalizada la recepción de los medios de prueba, se agotaron las fases del juicio ordinario laboral, ya sea que se diligencian 2 o 3 audiencias para recibir la prueba. Se recibió en la última audiencia, en la segunda o tercera, ahí terminan las fases del juicio ordinario laboral, no así del proceso. Ni siquiera el auto para mejor proveer puede considerarse como fase de juicio, porque esta diligencia no aporta, para empezar, prueba a favor de ninguna de las partes, sino que únicamente aclara las dudas del juez y no siempre ocurre. Ocurre cuando el juez tiene duda, ya sea porque se lo pide alguna de las partes o porque el juez así lo considera. De oficio lo hace, lo dicta. Pero si el juez no tiene duda,
no está en obligación de acceder a esa petición que formule alguna de las partes para emitir un auto para mejor proveer. Bueno, una vez entonces diligenciada la prueba, ya vimos que existen dos tipos de sentencia, la confesión ficta o la contenciosa. La ficta se dicta contra el litigante, probablemente que es el demandado, que ha mostrado su reticencia, no obstante haber sido legalmente citado y no compareciere a contestar la demanda. Y la contenciosa es la que se pronuncia habiendo existido el contradictorio en el diligenciamiento del juicio, habiendo habido discrepancias entre las partes y que resuelve al final a quién de las partes y de qué forma les asiste la razón o el derecho que están alegando o invocando. El artículo 358 del Código de Trabajo establece la sentencia ficta al regular, que cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y hubiera sido legalmente citado para prestar confesión judicial, se dictará sentencia sin más trámite, lo cual se hará dentro de las 48 horas siguientes de la última audiencia de recepción de la prueba. Es decir, fue citado el demandado, no compareció a la primera audiencia, no justificó su incomparecencia, no brindó confesión judicial, el juez que le toca, pues proceder a dictar sentencia. Una sentencia ficta o confesión ficta, para eso no necesita más trámite, no necesita una petición por parte del actor, porque el impulso procesal de oficio lo obliga. Y para el efecto, el mismo código lo establece que tiene solo el plazo de 48 horas después de la audiencia para poder dictar esa sentencia. Aquí difícilmente ocurran dos audiencias. ¿Por qué? Porque en la primera audiencia, como no llegó el demandado, se va a diligenciar la prueba del actor. Y como no hay una oposición, no hay un contradictorio, no hay nada que indique que lo que el actor está diciendo no es cierto, porque el demandado no se presentó, no justificó su incomparecencia, pues entonces tiene por cierto lo que dicen los extremos de la demanda y sobre eso el juez se va a pronunciar. Sobre este tipo de sentencia existen algunas posturas contradictorias, ya que consideran que si esta se dicta en rebeldía por no comparecer a la primera audiencia, ¿qué pasa? Si el demandado luego comparece, perdón, replanteo. Existen algunas posturas contradictorias en cuanto a la sentencia ficta y si esta se dicta en rebeldía por no comparecer a la primera audiencia. Les pregunto, ¿qué sucede si el demandado comparece a la primera audiencia, contesta la demanda, pero luego de ella deja de comparecer y no presta confesión judicial? Se aparta del proceso. Si está en memorial de contestación, si lo argumentó y lo defendió en la audiencia, pero resulta que era necesario en la segunda audiencia, en esa se iba a recibir la confesión judicial y allí el demandado se aparta del proceso. No justifica su inasistencia y se apartó simple y sencillamente. ¿Qué tipo de sentencia se dicta? ¿Es ficta? ¿Es contradictoria? Él fue debidamente apercibido de que debía presentarse con su medio de prueba y se presentó y contestó la demanda, pero no brindó el medio de prueba de confesión judicial y no continuó dentro del proceso. ¿Qué tipo de sentencia vamos a dictar si fuéramos jueces? ¿Dictamos una sentencia ficta o dictamos una sentencia contradictoria? Disculpen ustedes el sonido ambiente, pero era el espacio del que disponía para poder brindar la clase el día de hoy. Si el demandado fue debidamente percibido, se presenta, contesta la demanda, pero no presta confesión judicial, ¿será que ocurre una sentencia ficta? ¿Será que existe la rebeldía? Es algo muy contradictorio, que nos deja una gran laguna dentro del código, porque el código no nos establece qué tipo de sentencia debemos de dictar. Si nos vamos con una confesión ficta, una sentencia ficta, no podemos, porque el demandado sí compareció a contestar la demanda, sí se opuso, si hay esa contradicción, si hay ese choque, si hay esa litis.
Que no siguió en el proceso es otra cosa, pero sí contestó cuando debía de hacerlo y fue admitida esa respuesta. Entonces no podría haber una sentencia ficta. ¿Será que puede haber rebeldía? Si la rebeldía es el no comparecer a un proceso, o la rebeldía es comparecer pero después apartarse. Depende del punto de vista, de la interpretación que ustedes hagan de la norma, la que les va a facilitar la respuesta a estas interrogantes. ¿Qué sucede? Si comparece, contesta, luego se aleja y no presta confesión judicial. La sentencia que se dicta es una sentencia contradictoria. Si fue apercibido de dictar la sentencia y no presta la confesión judicial, es sentencia contradictoria porque contestó la demanda, sí se presentó, que por X y motivo se apartó, ya no interesa eso el proceso. ¿Se fue rebelde? No, porque contestó la demanda en sentido negativo. La rebeldía opera cuando no se comparece, no obstante estar apercibido. Si se fue apercibido, si la persona se presenta, si contesta la demanda, no ocurre una sentencia ficta. Existe contradicción. Existe la opinión de la parte demandada en cuanto a por qué se está oponiendo a la demanda y como tal entonces deja de ser todo esto ficta, una sentencia ficta o una confesión ficta y pasa a ser un proceso ya con contención. Esa es la postura mía. La interpretación que ustedes hagan de la norma, de esas lagunas que existen, dependerá para ver si en algún momento ustedes como abogados litigantes o como jueces de un juzgado de trabajo tengan esa misma postura. Si se puede condenar a rebeldía, si se puede dictar sentencia ficta o se condena o se le da validez a la contestación de la demanda, no se puede condenar a rebeldía o si se le declara rebelde y confeso, pero la contestación de la demanda como se tiene por válida la hace contenciosa. O sea, son cuestiones que ocurren en la práctica que no tenemos una respuesta porque en la ley no está definida esa situación. El artículo 359, por su parte, regula que recibidas las pruebas y dentro de un término no mayor de 5 días, no menor de 5 días, ni mayor de 10, el juez va a proceder a dictar sentencia. ¿Qué tipo de sentencia va a dictar? Ficta o contenciosa. Va a dictar obviamente una sentencia contenciosa porque recibió las pruebas, porque recibió la contestación de la demanda, porque diligenció las 4 fases del proceso del juicio, no el proceso del juicio. Entonces va a dictar una sentencia contenciosa. Ese mismo plazo opera si se dictara un auto para mejor proveer, finalizado el plazo del auto para mejor proveer. El auto para mejor proveer, si no recordamos mal, creo que sí lo pusimos por acá. Un auto... creo que no pusimos el auto para mejor proveer, pero creo que el auto para mejor proveer lo vamos a buscar mejor para dar un plazo específico. Artículo 357 del Código de Trabajo. Los tribunales de trabajo y previsión social tienen facultad para practicar de oficio o a instancia de parte legítima por una sola vez antes de dictar sentencia y para mejor proveer cualquier diligencia de prueba pertinente, decretar que se traiga a la vista cualquier documento o actuación que crean conveniente o ordenar la práctica de cualquier reconocimiento o avalúo que estimen indispensable. La práctica de esta diligencia únicamente tendrá por objeto aclarar situaciones dudosas y en ningún caso deberán servir para aportar pruebas a las partes del juicio. Debe de practicarse dentro de un término que no exceda de 10 días después de agotar la recepción de la prueba, en la cual se señalará la audiencia o audiencias que sean necesarias con citación de las partes. Es decir, el juez va a dictar un auto para mejor proveer, va a realizar alguna diligencia, tiene que citar a las partes para eso. Para eso tiene 10 días.
Vencidos esos 10 días, como es una sentencia contenciosa, tiene de 5 a 10 días más para poder dictar esa sentencia. Para dictar la sentencia, el juez deberá de apreciar la prueba en conciencia, pero en su análisis deberá de consignar los principios de equidad o justicia en que se funde su criterio, debiendo así plasmarlo en esa sentencia. Es decir, el juez debe de indicar en esa sentencia, en ese análisis, en ese considerando de hecho que va a ser, cómo está apreciando la prueba de conformidad con las reglas de la conciencia, de los sistemas de evaluación de la prueba. Debe considerar los principios de equidad o justicia en que funde su criterio, porque es justo, porque a veces las sentencias pueden contener algún aspecto hasta cierto punto ilegal, por decirlo así, pero de justicia hacia el trabajador o hacia la parte demandada. Debe de ser esa justicia, ese principio tutelar debe prevalecer, pero no por eso van a ser resoluciones ilegales. Puede tener esa apariencia, pero no necesariamente ser ilegal. Sin embargo, recuerden ustedes aquella premisa que lo justo no siempre es legal y lo legal no necesariamente es justo. Entonces, la sentencia debe tener ese equilibrio, debe ser equitativa entre la justicia y la legalidad. Y así se debe plasmar en esa sentencia. Para eso debe respetar lo que dispone el Código de Trabajo y el Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto a la valoración de la prueba. Emitida la sentencia, entonces, y debidamente notificada esta, se habilita el plazo para presentar los recursos que nos indica el artículo 365 del Código de Trabajo, debiendo de observarse el plazo dispuesto para cada uno de ellos para poderlos interponer. Vencido ese plazo, ningún recurso va a ser admitido. No puede ser admitido el recurso porque ya precluyó la oportunidad o finalizó la oportunidad que teníamos para poder recurrir una sentencia. Si fuera el recurso de apelación y este, no obstante estar en tiempo, no fuere admitido, habiendo cumplido con los requisitos para su interposición, podemos plantear lo que la ley lo denomina un ocurso de hecho. Este ocurso es una acción que vamos a presentar ante la sala de la Corte de Apelaciones que le corresponda a ese juzgado para que sea esta la que resuelva si el recurso está planteado con los requisitos y en tiempo, y si fuera el caso, ordenarle al juez de instancia que remita el proceso a la sala para el conocimiento de esa apelación. ¿Por qué la ley dejó previsto esto? Porque han ocurrido situaciones en que no obstante la persona haber sido notificada, presentar el recurso con todos sus requisitos y dentro del plazo de ley, pues la misma fricción que se genera en los sujetos procesales o los litigantes de los sujetos procesales y el órgano jurisdiccional, los recursos no son admitidos. O porque de repente el juez contó mal el plazo, o porque de repente ocurrió alguna circunstancia que indique o que le diga al juez, no, este recurso está extemporáneo, aunque no lo esté, o le faltó este requisito, aunque sí lo tenga. Cualquier cosa puede pasar. Y por eso es que se habilitó también como parte de esa vía recursiva la facultad de poder acudir ante la sala de la Corte de Apelaciones Jurisdiccional del juzgado que se trate para decirle, miren, señores magistrados, la sentencia fue dictada en tal fecha, a mí me notificaron tal fecha, a partir de allí o de tal fecha ellos se tenían 3 días para plantear la apelación con los requisitos que establece el código. Este es el memorial que yo presenté, aquí está con el sello recibido
Estamos en tiempo y tienen los requisitos. Entonces dígale al juez que le mande el expediente porque usted tiene que conocer la apelación que yo presenté. Para eso es ese recurso, que se denomina ocurso de hecho. Estamos ocursando, estamos obligando al juez que mande el expediente a la sala jurisdiccional, que lo eleve a la segunda instancia. Esto es discutido toda vez que el Código de Trabajo no regula esta disposición de forma expresa, pero la misma se sustenta en la disposición que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, se aplica de forma supletoria en ausencia de disposición del Código de Trabajo. Es decir, por disposición del 326, podemos hacer uso de ese ocurso de hecho. El ocurso de hecho como tal, ustedes no lo van a encontrar en el Código de Trabajo. Y se vuelve mico si no lo encuentran. ¿Por qué? Porque está en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el apartado de los recursos, en el apartado de los remedios, como lo quieran denominar. Ordinariamente son cosas distintas. Allí está, pero si nos ocurre en lo laboral, si nos afecta, con fundamento en el 326, vamos al Procesal Civil y Mercantil, pedimos el ocurso de hecho entre la sala, si tenemos una razón, va a pedir el proceso. Y les digo que se puede, porque ha ocurrido un proceso en el que yo estoy como abogado de la parte actual. A una de las partes demandadas le rechazaron la apelación porque no lo consideran como parte del proceso porque es una dependencia del Estado. Había comparecido de PGN, a esa dependencia le dijeron que no. El abogado de la dependencia, haciendo uso del concurso de hecho establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil con aplicación supletoria de la norma, le pidió a la sala conocer ese recurso de apelación que él había planteado. La sala, pues, obviamente, consideró que el recurso estaba repuesto en tiempo, que se le había admitido a esa entidad como también parte en el proceso, y ordenó al juez que le remitiera el proceso para conocer también esa apelación. O sea, sí ocurre, sí se puede utilizar. Recibidos los autos por parte de la sala jurisdiccional, esta va a dar audiencia recurrente por el plazo de 48 horas para que manifieste su inconformidad. Es decir, presentamos la apelación con los requisitos que nos exige la ley y ya la sala, una vez admitido el recurso y teniendo ellos el expediente, nos van a dar el plazo de 48 horas para que manifestemos la inconformidad, es decir, esos agravios que nos causan la resolución del juez de instancia y que queremos que la sala corrija o modifique. Para eso es el recurso. Y para eso son las 48 horas que nos van a dar, para poder expresar esa inconformidad que tenemos en contra de la sentencia, no en contra del juez, es en contra de la sentencia que emitió. Tenemos que decir en qué no estamos conformes en esa sentencia. Vencido dicho término, es decir, las 48 horas, el juez va a señalar día y hora, o sea, la sala, para una vista, la cual será señalada dentro de los 5 días siguientes. Vencido ese plazo de los 5 días para la vista, el juez, o la sala mejor dicho, va a dictar la sentencia que corresponde. En teoría, un proceso en la sala tendría que estar, ¿qué? 48 horas, 5 días siguientes que son hábiles, 5 días siguientes que también son hábiles, 12 días hábiles tendría que estar un expediente en una sala jurisdiccional para conocer una apelación. Obviamente ese plazo no se ajusta a la realidad por la propia mora judicial y la sobrecarga que hay de procesos. No podemos ajustar o pretender que esos plazos se cumplan. Si nos dan 48 horas, sí nos tenemos que pronunciar en 48 horas. Pero les aseguro que vencido ese plazo de las 48 horas, los jueces van a señalar la vista no dentro de 5 días, sino que posiblemente dentro de un mes, 2 meses, 3 meses. Y llevada a cabo la vista, ¿qué va a pasar? Van a dictar sentencias también dentro de un mes, 2 meses, 4 meses, 5 meses.
por la misma carga de trabajo que hay. Si dentro de la apelación se ofreció prueba y hubiera que diligenciar esta, porque se protestó la prueba en primera instancia, ¿qué va a suceder? Se va a convocar, si se estima procedente, a las partes para una audiencia de recepción de prueba en un plazo de 10 días. ¿En qué momento se hace? ¿Antes de la vista o después de la vista? El código no regula de manera expresa en qué momento se diligencia la prueba en un recurso de apelación, generando con ello algunos puntos de vista contrarios. Sin embargo, esa prueba debe de ofrecerse en las 48 horas que nos dan como recurrentes. Es decir, si el juez de primera instancia, ¿sí?, no la diligenció, nosotros planteamos nuestra inconformidad o dejamos asentada nuestra protesta en primera instancia, la hacemos ver en las 48 horas. Por ejemplo, el juez no recibió el medio de prueba de libro de salarios. No obstante, yo lo pedí, lo propuse, lo ofrecí como prueba, el juez lo rechazó. Fue un fundamento que para mí no tiene validez. Entonces, en la audiencia de juicio, no recibe ese medio de prueba. Y como se va a hacer constar en esa audiencia que no se va a recibir el medio de prueba, yo dejo asentada mi protesta. ¿Para qué? Para que cuando vaya yo en apelación, haga valer esa protesta y que la sala verifique si recibe ese medio de prueba. Entonces, ¿en qué momento se lo voy a manifestar yo a la sala? En las 48 horas, donde voy a exponer mi inconformidad y le voy a hacer ver que parte de esa inconformidad es que el juez no recibió el libro de salarios como prueba ofrecida. No obstante, está debidamente ofrecida de conformidad con la ley. Como es dentro de las 48 horas, yo lo voy a hacer ver, el juez entonces va a tener que disponer sobre la recepción de la prueba. El juez me refiero en la segunda instancia, los magistrados de sala. Vencidas esas 48 horas, el juez entonces va a señalar, la sala mejor dicho, va a señalar este plazo de 10 días para convocar a las partes a una audiencia y recibir ese medio de prueba que sería el libro de salarios. ¿Sí? Vencidos los 10 días por recepcionar la prueba consistente en el libro de salarios, ¿qué va a suceder? Se señala el día para la vista, estos 5 días. ¿Y qué es la vista? Es una audiencia donde de forma pública podemos llegar a todos los sujetos procesales y ratificar, sustentar o defender nuestro argumento de la apelación o de la contestación de la apelación. Para eso son esos 5 días de la vista. La vista puede ser pública, es decir, delante de los magistrados y todos los sujetos procesales, o bien sustituirse a través de la presentación de un escrito. No es necesario que sea pública. Se puede hacer pública o no, pero tenemos 5 días para concluir de los argumentos de nuestro recurso, de la posible prueba que se haya diligenciado, tanto como recurrentes como parte vencida o la otra parte en un recurso de apelación. Vencida esa vista de los 5 días, la sala tiene 5 días para dictar sentencia. Es decir, si nos vamos en ese orden, si ocurriera así, apelación, 48 horas para expresar inconformidad, 10 días para recibir la prueba si hubiera sido protestada en tiempo,
5 días para la vista, 5 días para la sentencia en segunda instancia. La sentencia dictada por la sala jurisdiccional debe de confirmar, revocar, enmendar o modificar la sentencia de primera instancia de forma total o parcial. Contra la resolución de la sala también proceden los recursos de ampliación y aclaración. Estos recursos deben interponerse dentro de las 24 horas siguientes de notificar la sentencia, ya sea la primera instancia o la sentencia de sala de apelaciones. ¿Por qué lo resumí en uno solo? Porque en ambos casos se puede, o para ambas sentencias se puede presentar ese tipo de recursos, ampliación y aclaración. Y se pueden presentar juntos o se pueden presentar por separado. ¿Qué pretende la aclaración? Que la sentencia que se dicta, que puede contener términos oscuros, ambiguos o contradictorios, sea aclarada. Algo que está gallo gallina viviendo, muchachos, eso es algo ambiguo. O es contradictorio porque en el apartado de hechos me dijo que me asistía a la razón como demandante y que me tenía que pagar indemnización, pero en la sentencia final me dice que no condenan indemnización. Hay un choque, hay una contradicción en el cuerpo de la sentencia, tanto de primera instancia como de la sala, o de la sala. Entonces, que el tribunal me aclare si me van a pagar o no me van a pagar la indemnización. Entonces, ¿qué presento? No presento una apelación porque no estoy en contra de, no estoy inconforme. Presento una aclaración para que me digan, que me aclaren ese término, esa contradicción que existe. ¿Me pagan o no me pagan? Para eso es una aclaración. Es un recurso totalmente distinto a la apelación. Allá es para presentar una inconformidad. Acá es para que me aclare. O bien, que sería el segundo recurso de este artículo, que es la ampliación. La ampliación procede cuando se omitió resolver alguno o algunos de los puntos sometidos a juicio. Pedimos pago de prestaciones, aguinaldo, vacaciones, bonificación anual, bonificación, incentivo, pero ni la sentencia de primera instancia, posiblemente la de la segunda, o bien solo la de la primera, o bien solo la de la segunda, no se pronuncia con la indemnización, con la bonificación y incentivo, perdón. Yo necesito que me amplíen la sentencia. Yo pedí mi bonificación y incentivo y ni el juez, o bien el juez, pero no la sala, o ni el juez ni la sala, se pronuncian por la bonificación y incentivo. Entonces, ¿qué necesito yo? No que me aclare, porque no se está pronunciando. No se pronunció en términos oscuros, ambiguos o contradictorios. No voy a plantear una apelación porque no estoy en contra del resto de la resolución. Simplemente quiero que me amplíen la sentencia para ver la resolución respecto a ese punto o alguno de los puntos sometidos. Se pueden interponer ambos recursos si la sentencia presenta dichas falencias, tanto la de instancia como la de sala de apelaciones, o bien solamente uno de ellos. No necesariamente deben de ocurrir ambas situaciones para habilitarnos esa vía recursiva. Es decir, recursos en contra de la sentencia de primera instancia, apelación. No nos emitieron apelación, no obstante tener requisitos y estar en tiempo o curso de hecho. Pero eso sí hay inconformidad, o bien, si la apelación no es admitida, no obstante estar en tiempo y requisito. Segundo recurso que se puede interponer, ampliación, cuando se omitió resolver algún punto. Tercer recurso que se puede interponer, aclaración, cuando la sentencia contiene términos oscuros, ambiguos o contradictorios. Allá llevamos 3 recursos en contra de una sentencia. Sin embargo, la aclaración y ampliación también se puede interponer contra la sentencia de la sala de apelaciones. Se puede presentar los mismos recursos. Haciendo una pequeña pausa,
me gustaría compartirles este mensaje. Nunca consideres el estudio como una obligación. Considérenlo como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Una frase que dijo Albert Einstein, y yo con esto los quiero motivar e incentivar para que no vean esto como una obligación. Conectarse a las clases es una obligación, no. Veanlo como una oportunidad. ¿Por qué? Porque quien se graduó hace 5 años y tuvo exámenes presenciales, tuvo una oportunidad más difícil que la de ustedes para llegar a ser un profesional de las ciencias jurídicas. Aprovechen este momento, aprovechen la virtualidad, vean la oportunidad, tómenla y aprovechen. ¿Que vamos a hacer competencias? ¿Que vamos a hacer más colegas? ¿Que vamos a ser más colegiados? Sí, no importa. Para cada uno habrá una oportunidad. Y si no es este su rollo, pues cumplen la meta o el sueño propuesto de alguien más y pásense lo suyo. Pero no vean esto como una obligación. Véanlo como una oportunidad de introducirse en el bello y maravilloso mundo del saber. Y qué bonito es saber. Cuando es fuerte o una rama del derecho es la fortaleza de uno, es apasionante saber. Bueno, finalizada la fase de apelación, aclaración, ampliación o no, porque no procedió ningún recurso, porque simplemente no queríamos interponer recurso, estamos conformes, pasamos a la fase del proceso, que es la fase de ejecución. El juicio ejecutivo, esa parte ejecutiva. Según el diccionario Manuel Osorio, consiste en aquel juicio que, sin dilucidar a fondo del asunto, pretende la efectividad de un título con fuerza ejecutoria. Es la ejecución forzosa de la condena de un juicio ordinario. Es decir, Manuel Osorio considera que la fase ejecutiva es obligar al cumplimiento de esa condena que obtuvimos en un juicio ordinario. Y por eso establece que es un juicio que no dilucida el fondo del asunto, porque ese ya está resuelto. Ya se condenó. Ya la sentencia está firme. Se hizo uso de la vía recursiva o ya no se hizo uso, pero la sentencia está firme, existe. Tiene fuerza ejecutoria porque tiene una condena. Y como tal, podemos obligar a su cumplimiento de una forma forzosa. Y para eso es el juicio ejecutivo, de acuerdo con lo que establece Osorio. De conformidad con el diccionario de Guillermo Cabanelas, el juicio ejecutivo es la fase de ejecución de una condena de un juicio ordinario. Definiciones muy parecidas. Se trata de hacer efectivo lo que consta en un título al cual la misma ley otorga fuerza ejecutoria. Ambos coinciden en que el título o documento que se pretende hacer valer por disposición expresa en la ley tiene ese carácter de título ejecutivo. Y lo vamos a ver. Si ustedes hagan su Código Procesal Civil y Mercantil, vean los juicios ejecutivos. Hay un juicio que establece la sentencia pasada en la autoridad de cosa juzgada es título ejecutivo. ¿Qué significa una sentencia pasada en la autoridad de cosa juzgada? Una sentencia firme. Pero eso en lo civil. El Código de Trabajo tiene su propia fase ejecutiva. Que vamos a ver. En el Código Procesal Civil, partimos del artículo 294, el que regula qué documentos tienen esa fuerza para exigir de alguien el cumplimiento de una obligación. Y en el numeral primero de ese artículo, y en el segundo, encontramos regulada la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Numeral primero. Numeral segundo, laudo arbitral no pendiente de recurso. Son resoluciones judiciales que en la misma ley le otorga esa calidad de título ejecutivo para promover ese proceso. Pero eso es un proceso civil y mercantil. Que tendríamos que utilizar esa disposición si el Código de Trabajo no tuviera su fase ejecutiva, pero sí la tiene. Y para tal efecto nos vamos a remitir entonces al artículo 425 del Código de Trabajo que indica que debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó.
El artículo 425 nos obliga como jueces que dictamos sentencia en primera instancia a ejecutar esa sentencia, distinto de lo que pasa en un proceso civil y mercantil. Vimos en el 294 qué documentos que emite el juez tienen esa fuerza de ley para hacer títulos ejecutivos. Y en el 295 el Código de Proceso Civil y Mercantil nos establece que ese juicio ejecutivo puede hacerse en el mismo expediente donde se dictó la sentencia o bien presentar la certificación del fallo para que otro juez sea el que conozca ese proceso ejecutivo, distinto de que dictó la sentencia. Pero eso es allá, en lo civil, en lo procesal civil. En laboral, sí le corresponde al juez que dictó la sentencia llevar la fase de ejecución de esa sentencia, habiéndose o no hecho uso de la vía recursiva. Si la sentencia existe, está firme, procede al juez ejecutar esa sentencia. La sentencia, entonces, para que pueda ser ejecutada, debe cumplir, de acuerdo con la doctrina, con algunas condiciones. Es decir, se puede exigir la aplicación de los procedimientos de ejecución de la sentencia para el caso en que el condenado por la sentencia no cumpla con sus términos. Esos requisitos son que debe estar firme, no pendiente de recurso alguno, debe estar determinada en cuanto a su contenido y, por último, debe haber vencido el plazo fijado en la propia sentencia para el cumplimiento de lo ordenado. Si la sentencia nos fija, por ejemplo, el plazo de 3 días para cumplir con el pago de esas prestaciones y venció ese plazo, ya tenemos ese requisito. Está firme porque no se presentó ningún recurso, ya tenemos ese requisito. Debe estar determinada en cuanto a su contenido, es decir, qué es lo que va a pagar el condenado, qué prestaciones son las que tiene que pagar el condenado. Tenemos ese requisito, entonces podemos pasar a esa fase de ejecución. Para algunos tratadistas existe otro tipo de sentencia a este respecto, como lo es la sentencia de remate. Esta se traduce como la venta forzada de bienes embargados en caso de los obligados no cumplan en extremo con el contenido del fallo. Para el caso de la legislación guatemalteca, de alguna manera coexisten ambos tipos de sentencia, es decir, la sentencia que tiene todos estos requisitos que vimos y la sentencia de remate, que es la venta forzada de bienes embargados. Lo vamos a ver, se puede decretar embargo y se puede proceder con otras cosas. Dicha etapa procesal la encontramos entonces regulada a partir del artículo 425 del Código de Trabajo. Este nos indica que una vez recibido el expediente de la sala de apelaciones o encontrándose firme la sentencia por no haberse recurrido, el juez que dictó la sentencia va a proceder en el plazo de 3 días a practicar la liquidación. La liquidación de la sentencia es el procedimiento en virtud del cual se determina la suma líquida derivada de esa sentencia, de ese contenido de la sentencia. Recuerden ustedes que aquí tenemos como requisito determinar en cuanto a su contenido. Se condena al pago de la prestación de aguinaldo, se condena al pago de la bonificación anual, se condena al pago de la bonificación de incentivo en las fechas que se dice en la sentencia. Está determinada en su contenido. Y esto entonces, ¿en qué se va a traducir? En que esa liquidación va a indicar la suma líquida que la persona debe de cancelar en concepto del pago de bonificación anual, la suma líquida que debe cancelar en concepto de pago de bonificación de incentivo, la suma líquida que debe cancelar en concepto de pago de vacaciones, en las fechas en que fue condenado de acuerdo a la sentencia. Así de simple. La liquidación de esa sentencia es el procedimiento en virtud del cual se determina esa suma líquida derivada de una sentencia que ordena el cumplimiento de determinada obligación líquida. Usted en la sentencia fue condenado a pago de prestaciones laborales, que consisten en bonificación anual, bonificación incentivo, aguinaldo, vacaciones. ¿Está firme? ¿No se hizo uso de los recursos? ¿O ya habiéndose agotado los recursos, está firme? Yo, juez, que dicté esa sentencia, voy a traducir a cantidades líquidas
lo que corresponde a usted a pagar por cada una de las prestaciones que fue condenado. Eso es lo que se refiere a la liquidación. La sentencia, si ustedes ven una sentencia laboral, no indica las sentencias esas cantidades. Indica a qué se condena a pagar, de qué tiempo. Y es hasta en la liquidación donde se establecen que esa condena a pagar y por qué tiempo se traduce a tanto en dinero. Así de simple. La liquidación es plasmar en dinero las cantidades que debe pagar la persona vencida en juicio. Esto implica entonces que la liquidación contiene el monto a cancelar como obligación impuesta en esa sentencia por cada uno de los rubros a que se condenó a la parte vencida. Una vez efectuada la liquidación, el código solo nos faculta un recurso para interponer, el recurso de rectificación. Este procede cuando la liquidación efectuada tiene un error de cálculo, es decir, el cálculo que hizo el juez está equivocado, es erróneo. Para eso entonces tenemos 24 horas después de que nos notifican la liquidación para presentar ese recurso de rectificación. En ese recurso que tenemos que indicar en qué consiste el error de cálculo que hizo el juzgado y cómo debe de ser o cuál debe ser la cantidad correcta que el juzgado expresó o que debió haber expresado en esa liquidación. Este recurso, pues obviamente lo puede presentar tanto el vencido como el vencedor. No importa quién lo presente. La cosa es que si existe un error de cálculo, debe de rectificarse ese error, corregirse ese error para que la cantidad sea la correcta. Estando firme esa liquidación, habiéndose presentado o no el recurso de rectificación porque procedía o no procedía, si el obligado no hiciera efectivo el pago del monto de la misma, el juez va a librar mandamiento de ejecución y le va a decir al ministro ejecutor de su juzgado que vaya a tal lugar y le requiera de forma personal al obligado que pague el monto establecido en la liquidación en su totalidad. Pues establece el monto de lo establecido en la liquidación. Si la liquidación arrojó 400,000 quetzales, pues eso es lo que debe pagar. Si arrojó 20 quetzales, pues eso es lo que debe pagar. Y para eso va a mandar al ministro ejecutor. Sí, y solo si el demandado no cumplió en el tiempo que se le fijó con ese pago. En ese mandamiento de ejecución se va a establecer que en caso no se haga efectivo el pago, se da a proceder al embargo de bienes que garanticen la suma deudada. Recuerden ustedes que podemos pedir medidas cautelares al momento en que presentamos la demanda. Pero si no fue allá, podemos pedir aquí el embargo de bienes que garanticen la suma deudada. Y si no lo pedimos nosotros, el juez en ese mandamiento no va a ordenar que embargue la cantidad de bienes suficiente que garanticen el pago de la suma adeudada. Y si son bienes muebles, puede designar a un depositario de los bienes embargados. ¿Qué pasa si son bienes inmuebles? ¿Será que puede nombrar un depositario? En todo caso va a nombrar a alguien que lo cuide, pero no va a ser un depositario porque no lo va a tener en su poder. El depositario es aquella persona que recibe un bien, a mí me nombra el depositario de este bien, y yo lo voy a guardar, y cuando me lo pida pues se lo llevo y lo entrego. O si después me dice se lo entrego a fulanito, pues se lo entrego a fulanito. Pero yo como depositario lo voy a tener resguardado. Si es un bien inmueble, obviamente no lo puedo llevar y guardarlo. En todo caso voy a hacer cuidado de. A eso se refiere esa figura del depositario. Decretado el embargo sobre los bienes suficientes, ya sea que tengan el resguardo del depositario o no. Si el vencido en juicio persiste en la negativa a cumplir con su obligación, dentro del tercer día de efectuado el embargo, se sacará a remate los bienes embargados. Es decir, los podemos arrebatar, los podemos subastar.
Y para el efecto, esto se va a realizar dentro de los 10 días siguientes a dicha disposición. Para el efecto de remate, se está dando dispuesto en el Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto a la forma de llevar a cabo ese remate. Finalizada la diligencia de remate, se va a fraccionar un acta en la que consta a quién de los oferentes en ese remate se le otorgó el bien o bienes que fueron objeto del mismo. Toda vez que como el remate se hace pública subasta, puede existir algún costo que oferte sobre esos bienes objetos del remate. Si no ofertó, si no compareció nadie a ofertar, pues los bienes se le van a adjudicar a la persona del actor o la persona que ganó el proceso. Si los bienes que se están entregando o se están adjudicando fueran bienes muebles, se ordenará la entrega inmediata al adjudicatario por parte de la persona que los tenga en su poder. ¿Recuerdan que era el depositario de esto? Bueno, ya se llevó a cabo el remate, después ordenó que como no hubo ningún postor, el bien se le entregue al adjudicatario, que es el mismo actor. Entonces, señor depositario, entréguele el bien. Y así se va a proceder en ese mismo acto. Por eso en ese remate está el depositario para que él haga de una vez el traslado de los bienes. Si los bienes rematados fueran bienes inmuebles, fincas, casas, edificios o muebles que estén sujetos a registro por disposición de ley, se le fijará el plazo de 5 días al obligado para que otorgue la escritura relativa de dominio. Usted ya perdió el bien, que se le adjudicó a fulanito. Pero como es un bien objeto de registro, tiene 5 días para que haga esa escritura donde le traslada el dominio de ese bien. Bajo procedimiento de hacerlo en rebeldía por parte del juzgador. Si la ejecución se promueve basada en un título ejecutivo, el procedimiento da inicio del momento de mandamiento o requerimiento. Recuerden ustedes que puede haber un allanamiento parcial, ¿sí? Dijimos que cuando eso ocurre, que se hace un acta haciendo constar el acuerdo parcial alcanzado o el allanamiento parcial. Que se continúa el juicio con lo que no fue allanado y con lo que sí se allanó, se puede pasar a la ejecución. Nos pasamos a esto entonces. Nos obviamos toda esa vuelta de recursos y demás, porque el demandado sí aceptó que sobre esto le asiste la razón al actor. Se allanó al proceso y podemos pasar a esa fase ejecutiva y entregarle el bien o pagarle de una vez. Eso se puede hacer. ¿Se hace? Sí. Yo tuve un proceso cuando era oficial de juzgados donde el pago a la parte demandante, perdón, a la actora, fueron 4 computadoras porque el demandado no tenía para más. Entonces se le dieron bienes, suficientes bienes, no me acuerdo qué tanto era, pero de lo más caro eran 4 computadoras. Y con eso se pagó. ¿Qué las hizo la señora? No sé. Si las vendió, si las usó, no sé. Pero ese fue el pago. Porque eran los bienes embargados, porque la parte vencida no tenía para pagar en una forma libre. Finalizada dicha etapa o fase procesal de adjudicado bien, ya la escritura alternativa y demás, es donde finaliza el juicio ordinario laboral. Eso es lo último. Pregunta que les dejo para sus saberes. Si la escritura alternativa de dominio no la hace el obligado en esos 5 días, ¿quién la hace? ¿El juez tiene facultades para escriturar? ¿O el juez busca un notario y le paga al notario para que haga esa escritura alternativa de dominio? Pregunta de privado que les dejo en sus saberes. El que la quiera responder por correo para que compartamos los criterios, lo puede hacer. ¿Puede ser que les pregunten en el final eso? Sí. Entonces, por favor, a darle lectura a sus anotaciones, a la doctrina, a todo lo que ustedes tengan a la mano para establecer quién hace esa acta, perdón, esa escritura. Si la hace el juez, o el juez contrata a alguien para que la haga.
Yo sé que el cansancio a estas alturas de la vida ya es mucho y que de repente tienen otra clase todavía, pero recuerden que el cansancio es temporal. La satisfacción que ustedes se van a llevar si continúan estudiando va a ser para siempre. Se agradece la atención prestada, se agradecen los mensajes en cuanto a mi salud y el restablecimiento de la misma. Disculpen ustedes el sonido ambiente, pero uno no se puede partir a veces en dos y estar en dos lados distintos para cumplir con una obligación acá y para estar con ustedes presentes. Para mí esto no es una obligación, es un gusto, ha sido un placer tenerlos acá, que sea de esa forma virtual. Espero en algún momento podernos encontrar, ya sea los que les di clase presencial o los que nunca he tenido el placer de verlos directamente en persona. Creo que podamos en algún momento tener ese enfrentamiento de una forma cordial. Mis deseos para ustedes, los mejores, que logren superar esta etapa y que el día de mañana nos podamos encontrar ya como futuros profesionales en el ejercicio de la profesión. Se agradece la atención prestada a ustedes, tengan ustedes muy feliz tarde. Hasta pronto. Al área que está preparada precisamente para acompañar a los estudiantes para que puedan degustar y empezar a disfrutar esta tarde espectacular. Sean todos bienvenidos y bienvenidas.